Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Juan Ramón, buenos días. Buenos días. Y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comentaba que a las 9 se le pregunta al Gobierno sobre esa subida impositiva. ¿Cuál creéis que debería ser la receta para aplicar en estos momentos que, según escuchábamos ayer a la ministra Darias de Sanidad, empieza la vacunación a hacer efecto y empieza, por tanto, la economía a poder ver la luz al final del túnel? ¿Cuál debería ser el movimiento en positivo, Juan Ramón? Seguro que hay muchos, ¿no? Pero a mí me parece que uno de los que tendría que haber sería que el gobierno se diera más prisa en tomar las decisiones, ¿no? Hace poco escribí un artículo sobre esos 11.000 millones que el gobierno decidió a principios de marzo para ayudas directas a empresas. Llegábamos tarde, Alemania las dio en noviembre, Francia por ahí también, pero sobre todo es que desde que se anunció hasta que ayer leí que el gobierno ya va a enviar a las comunidades autónomas ese fondo o esa parte del fondo, que son unos 7.000 millones, y les va a dar además, cosa que era lógico que hiciera, máxima libertad para que las comunidades autónomas decidan lo que hacen, pues han pasado 15 días o 20, ¿no? Parece como si no tuviéramos prisa de hacer las cosas, ¿no? Y en el caso del gobierno, en general, pues parece que hay mucha prisa a veces en responder a cosas como la Superliga. Enseguida salió algún ministro ya a decir algo, y en cambio en otras cosas como la economía, pues aparte se precipitan de cuando en cuando, como cuando se anunció que se iba a hacer una reforma fiscal, etcétera, etcétera, y en cambio en las cosas concretas, rápidas, que tenían que ser, la velocidad de circulación es lentísima, ¿no? Es lamentable, ¿no? Sí, un ejemplo de esto es esa tasa que quieren poner sobre las autovías, que a mí me parece que es una forma de que los que no van por las autovías no tengan que pagar esa parte del gasto público, porque las autovías generan a veces contaminación, ruido, accidentes de tráfico. Todos son costes indirectos, aparte de los costes que supone mantener las autovías. Y yo creo que es bueno que el gobierno ponga este impuesto, dada la situación fiscal en la que nos encontramos y dado que en España hay poca mercancía que se traslade por ferrocarril. Y de esto Juan Ramón sabe más que yo y sabe que con respecto a la Unión Europea, en España tenemos poco transporte ferroviario de personas. Un 3% en mercancías. Y en cambio la Unión Europea a lo mejor tiene un 15%. Pues y hasta cerca del 20% en Alemania. O sea que estamos muy bajos y tenemos cantidad de vías de tren que están sin utilizar. Este es un impuesto, como todos, que es muy poco popular, pero que iría bien para que Bruselas se dé cuenta de que el gobierno de España está intentando recaudar, como hacen otros países, pagando una tasa en las autovías. Y yo creo que esa sería una forma de ingresar y que habría que moverse rápido para ver qué tipo, si es a través de una viñeta, si es a través de esas cabinas o a través de una tasa, como tienen muchos países, anual y ya se puede circular, si va a ser para todos los vehículos o solo para los autobuses y los camiones, y luego si van a repercutir ese impuesto los transportistas al cliente final. Yo creo que es un tema que es en este momento que está encima de la mesa, pero que no se mueve el gobierno para decirnos qué es lo que va a hacer. Me permites, y creo que no se va a mover. ¿Por qué? Porque realmente este momento es un momento de elecciones, es un momento de crispación de nuevo entre los países, entre los partidos, y esto no sería bien recibido, ¿no? Sería un poco un indicador de que la izquierda, el gobierno, va a empezar a subir los impuestos. Si hace mañana mismo el tema de las autovías,
pues uno pensará que por qué no dentro de 15 días ya empezará a tocar el IVA o empezará a tratar de igualar el impuesto de sucesiones o lo que sea, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay un componente de tipo electoral que está jugando su papel. Pero tampoco entiendo en este sentido por qué, lo que yo decía antes, ¿no? ¿Por qué es tan lento la administración a la hora de, una vez decidido algo, ponerlo en marcha? Como es el caso de esas ayudas a empresas, por ejemplo, ayudas a empresas de hostelería, que la van a necesitar para adecuarse a las nuevas circunstancias, etcétera, y que han tenido unas pérdidas tremendas y que muchos de ellos todavía no han abierto ni tienen muchas perspectivas de abrir. Y la velocidad de vacunación es la clave, como se decía antes. También. En la medida en que se ponga presión ahí y se ponga presión en Bruselas, afortunadamente estamos en Europa, afortunadamente el Banco Central Europeo compra la deuda pública, que este año va a alcanzar el 120% del PIB, pero a veces también Bruselas es burocrática y en este tema de las vacunas no ha estado suficientemente ágil. Pero eso no quita para seguir insistiendo en que debemos acercarnos, que debemos ir hacia unos Estados Unidos de Europa. Ahora estamos viendo la cumbre iberoamericana. ¿Qué problema tiene Iberoamérica? Un problema muy grave por la COVID, que genera problemas sanitarios, problemas económicos, problemas de distribución de la renta, problemas de pobreza, problemas de educación. Mucha gente en América Latina no ha tenido, durante un año de COVID, no ha tenido la posibilidad de asistir a clases a través de la red porque allí las cosas están un poco más atrasadas. En este sentido, nosotros tenemos la suerte de formar parte de la Unión Europea. Agilizar las vacunas a través de la Unión Europea es quizá el punto más importante, como antes decía Juan Ramón. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y tocando este tema de deuda, a mí me preocupa, no es un tema para ahora profundizar quizá en él, pero me preocupa lo que supone la emisión de deuda, no solo de España, sino de la Comunidad Europea, de otros países, etcétera, el que el Banco Central Europeo esté comprando esa deuda, ¿no? Lo que estamos haciendo es monetizando los títulos de deuda, en definitiva, algo que en teoría económica se estudia y que puede tener consecuencias en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una abundancia de dinero en el mercado y aunque eso de momento no se traduce en los precios ni en inflación, porque la demanda está baja, pero sí que se está traduciendo en una sobrevaloración de los compras, de valores, de fondos, etcétera. Hay una gran cantidad de dinero en el mundo en este momento. Entonces uno piensa que esto no puede acabar bien. En algún momento esto tiene que o dársele la vuelta, cosa que ya empezaría a tocar, quizá, pero si no, habrá que reaccionar muy rápido en algún momento, porque en el momento que se dispare la demanda de bienes, la demanda de servicios de los ciudadanos, la presión sobre precios de productos y sobre salarios, etcétera, puede empezar a aumentar y podríamos entrar en una etapa de una mayor inflación, que es precisamente lo que no nos conviene absolutamente a nadie. Pero ahí está esa gran masa de dinero. Estados Unidos ha más que triplicado lo que va a dedicar a ayudar a su economía, ¿no?, con respecto a Europa. Es decir, que va también a endeudarse y a soltar en el mercado miles de millones, billions, ¿no?, de dólares en muy poco tiempo. Y ellos son más eficaces que Europa. Europa está todavía, vamos a hacer los fondos de recuperación, etcétera, pero todavía no se ha movido un euro, ¿no? En Estados Unidos, Biden ya ha soltado casi 300.000, 400.000 y además ahora tiene un plan absolutamente rápido e inmediato. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que es algo que deberíamos de aprender a ser más eficaces, más rápidos, menos burocráticos. Pero el tema está en que esta inflación de dinero o esta creación de dinero
en economía tiene unas consecuencias. En algún momento tiene que pasar algo. Pero Juan Ramón, la pregunta es, ¿hay capacidad productiva ociosa? ¿Hay factores de la producción que están sin utilizar? ¿Hay desempleo en Estados Unidos y en Europa y en España? Sí. ¿Hay fábricas, máquinas, hay carreteras, hay autopistas que podrían, lógicamente, sí. satisfacer esa demanda? Sí, pero ¿Y esa inflación no se produciría? Sí, no, esta es una contrarréplica a esta prevención y yo creo que tienes absolutamente toda la razón. Hay una capacidad de producción y de inversión no utilizada, ¿no? Pero el problema está en cómo la ponemos en marcha, ¿eh? Pues con la demanda, con ese consumo que tira de las políticas monetarias y fiscales que has dicho de Biden, expansivas. Bueno, vamos a ver si, pero esto es en el momento en el que la gente vea que dispone de tranquilidad y que dispone de ingresos. Vamos a ver qué pasa con los ERTE, supongo que se prolongarán. Estas ayudas a empresas deberían de ir a toda velocidad, porque es una forma de lanzar a esa capacidad productiva no utilizada. El tema de las vacunas, por supuesto, tiene que dar paso a que haya más reservas de turistas y, por tanto, una recuperación por ese lado. Lo que pase después no lo sé, pero en todo caso sigue habiendo mucha cantidad de dinero disponible y ojalá que hubiera también simultáneamente un plan de infraestructuras, un plan de inversiones, que en definitiva es lo que pretende Europa, ¿no? Con el fondo ese de recuperación económica y de resiliencia y con todas esas palabras tan maravillosas que hemos utilizado últimamente. Pero la verdad es que está yendo todo muy despacio. Ten en cuenta que en Alemania, por ejemplo, está el tema en el Tribunal Supremo, creo, ¿no? El endeudamiento de Europa ha sido cuestionado y eso de momento para el proceso de llegar. Ya se hablaba de que en abril llegarían los primeros fondos. Ni hablar, no van a llegar. ¿Cuándo van a llegar? No lo sé, me gustaría que fuera muy pronto, pero antes hay que aprobar los planes de cada país. Los tienen que aprobar todos los demás países, los de cada país, lo cual es, bueno, mucho tiempo, o puede ser más complicado. Bruselas está poniendo pegas en cuanto a las reformas que deben acompañar a esas peticiones de fondos. Y mientras aquí estamos entretenidos en la Euroliga, en los niños, en no sé qué, cosas que seguramente habría que hacer también, pero que no como principales, ¿no? Y por supuesto la elección de Madrid se ha convertido en una especie de parapeto que impide, por ejemplo, esto que tú proponías, que era o por lo menos decías que no estaba desacertado, que es la tasa de uso de autovías en España, ¿no? Bueno, yo creo que no es una medida popular. Y como la tiene que tomar el gobierno y no las comunidades autónomas, pues el gobierno ahora mismo no va a tomar medidas que no sean populares. En todo caso, las va a aguantar, Rafael, hasta que... Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por comenzar el día con nosotros. Buen día y buenas clases. También a ustedes, muchas gracias. Buenos días.